Excelente, muchas gracias. Un gran gusto darle la bienvenida a esta presentación que vamos a tener hoy alrededor de la convocatoria anual que hace el Fondo de Consolidación de Paz de Naciones Unidas en el marco de la Agenda de Juventud, Paz y Seguridad. Mi nombre es Nicolás González, yo soy uno de los oficiales de programas en el equipo de programas del Peace Building Fund en Nueva York. Yo trabajo en particular con el portafolio de proyectos en América Latina. Y esta tarde me acompañan cuatro colegas con los que trabajamos de manera muy estrecha. Les voy a pedir que se presenten a Tarin, Ilva, Tomás y Pauline. Adelante, Tomás. Hola, buenos días, tardes a todos y todas. Mi nombre es Tomás Furfaro y también trabajo en el fondo, perdón, no en el fondo, en la Oficina de Soporte para la Consolidación de la Paz, dentro de la Secretaría de Juventud, Paz y Seguridad. Y soy argentino y también llamando desde Argentina. Gracias. Gracias, Tomás. Pauline, adelante. Gracias. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Pauline y trabajo en la oficina regional del PNUD en África, en Addis Abeba, Etiopía, y soy especialista de juventud. Gracias. Gracias, Pauline. Ilva. Buenos días, buenas tardes. My name is Ilva. I coordinate the Gender and Youth Promotion Initiative. It's a pleasure to see you all here today. Thank you. Thank you, Ilva. Gracias. Y Tarin, no sé si estará disponible. Tarin, la vi antes. Am, Si no, yo la presento de momento y luego se presentará ella. Tarin Lesser es nuestra especialista en materia de derechos humanos en la Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz también en Nueva York y una pieza clave del engranaje que se encarga de analizar las propuestas de proyectos sobre las que vamos a estar conversando. Entonces, sin más preliminares, vamos a entrar de fondo al propósito de la llamada de hoy. Quisiéramos tomar un poco de tiempo al inicio de la llamada para compartir con ustedes algunas slides con contenidos que nos parecen clave a manera de orientación para aquellos de ustedes que estén planificando hacer una remisión de una propuesta de proyecto al Peace Building Fund. Intentaremos mantener las presentaciones muy cortas para tener suficiente tiempo para el intercambio y para poder responder preguntas durante la duración de la llamada. Así que, sin más, yo voy a entrar con la parte, digamos, más práctica y donde se establecen algunos de los elementos clave de la convocatoria de este año para proyectos de la Iniciativa de Promoción y Juventud. Como habrán visto en la convocatoria que se ha hecho pública hace pocas semanas, este año, dentro de esta ventana de financiamiento del fondo, vamos a valorar propuestas que aborden dos grandes temas, ¿no? Dentro de la agenda de juventud, paz y seguridad, nos interesa sobre todo poder valorar propuestas de proyectos dirigidos o bien al fortalecimiento de procesos políticos que incluyan a los jóvenes y promocionen su participación desde una perspectiva del respeto a la diversidad, o bien iniciativas dirigidas a fortalecer el espacio cívico, salvaguardarlo y ampliarlo, sobre todo para la participación de los jóvenes, incluyendo mediante la construcción o el fortalecimiento de infraestructuras locales para la paz. Los proyectos, vamos a entrar más en detalle sobre la sustancia, pero los proyectos pueden abarcar uno de los dos o bien una combinación de los dos, dependiendo, por supuesto, de cuál sea el análisis que ustedes hagan del contexto. Y vamos a hablar un poco sobre algunas de las lecciones aprendidas y buenas prácticas en la programación sensible a la juventud dentro del marco del Peace Building Fund y compartir también algunos recursos sobre los temas principales de la convocatoria de este año. Entonces, para entrar en materia, la iniciativa de promoción de la juventud, como ustedes saben, es una iniciativa que se ha venido implementando por parte del Peace Building Fund desde 2016 como parte de su portafolio regular de proyectos para apoyar
iniciativas de consolidación de paz que promuevan la participación en la inclusión y la inclusión de los jóvenes. Esta ventana de financiamiento está disponible exclusivamente para aquellos países que han sido declarados formalmente elegibles para recibir fondos del Peace Building Fund, del Fondo de Consolidación de Paz. La lista de países la tienen ahí en la pantalla. En nuestra región, en América Latina, y el Caribe, tenemos 5 países. En Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras. En Sudamérica, Colombia. Y en el Caribe, Haití. Entonces, el hecho de que estos países hayan sido declarados elegibles formalmente, lo que significa, en términos muy prácticos, es que las autoridades de estos países han solicitado de manera formal al secretario general ser incluidos en la lista de países elegibles, y el secretario general ha otorgado esa elegibilidad. Por lo tanto, durante el periodo de elegibilidad, que son periodos de 5 años, nosotros podemos trabajar en estos países, programando o apoyando proyectos que buscan el financiamiento para temas de prevención y de consolidación de paz. Hasta ahora, bajo esta ventana, la Iniciativa de Promoción de la Juventud, desde 2016 hasta ahora, hemos invertido o hemos financiado a 128 millones de dólares en un total de 97 proyectos y en más de 30 países. Y solamente el año pasado tuvimos capacidad de invertir 23 millones de dólares bajo esta ventana de financiamiento. He visto que hay una pregunta en el chat em, de Daniela Amaya. Yo entendería que sí se está viendo la presentación, Daniela. Entonces, si tú no la puedes ver, a lo mejor te recomendaría salir y volver a entrar, porque veo que los otros participantes sí que la están viendo. De acuerdo. Sigamos, por favor, Ilva. Queríamos también compartir con ustedes de manera muy práctica algunos de los criterios de elegibilidad para los proyectos financiados bajo esta ventana. Los detalles específicos de la convocatoria de este año, con un nivel de detalle mucho más grande del que vamos a poder transmitirles en este momento, están en la convocatoria que se hizo pública hace algunos meses, hace algunas semanas, perdón, que está disponible en la página web del Peace Building Fund. Si ustedes van a la página web del fondo, ustedes podrán encontrar allí la convocatoria para los proyectos de género y los proyectos de juventud, paz y seguridad, y los detalles están explicados allí con mucha mayor profundidad. En esencia, nosotros bajo esta modalidad, bajo esta ventana de financiamiento, podemos financiar 3 tipos de propuestas que son remitidas por parte de agencias, fondos y programas de Naciones Unidas que están trabajando en estos 5 países. En segundo lugar, propuestas conjuntas que traen, digamos, que expresan la colaboración entre organismos de Naciones Unidas y organizaciones de sociedad civil de los países, de los 5 países elegibles, o propuestas enviadas directamente y de manera autónoma por organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que deben tener en cuenta, por supuesto, las dimensiones de género y juventud. Mi colega Ilva acaba de colgar en el chat el vínculo a la página web donde están todos los detalles para esta convocatoria, para que tomen nota si es necesario. También importante decir que todas las propuestas que vamos a evaluar deben tener transversalizado las dimensiones de género. Pedimos que como mínimo las propuestas alcancen un marcador de género de nivel 2, lo que en sentido práctico quiere decir que aspiramos a que el proyecto tenga como uno de sus objetivos el contribuir a avanzar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, y que esto se vea reflejado en algunas de las actividades propuestas y también en el presupuesto, ¿no? Por lo menos un 30%, o como mínimo un 30% del presupuesto por actividades debería contribuir al avance de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Eso es lo que significa esto del marcador de género 2. También uno de los requisitos que planteamos es que por lo menos 40% del presupuesto que se solicite debe asignarse a organizaciones de sociedad civil, tanto nacionales como de índole local, ¿no? Más territorial. Y por supuesto, dado los temas de la convocatoria, buscaríamos que fuera organizaciones
que trabajan temas de juventud y o que son lideradas por jóvenes, ¿no? Y simplemente para compartir que el calendario que tenemos para recibir notas conceptuales, que es el primer paso de todo el proyecto, implica que tenemos como fecha límite el 9 de junio, ¿no? Y los envíos se hacen a través de la plataforma web que también mi colega Ilva les ha compartido. Adelante, adelante, Ilva. Am, ¿Quién puede presentar? ¿Quién puede postular proyectos? Lo dije antes, las Naciones Unidas, organizaciones que trabajan en los países. Normalmente invitamos a que envíen no más de 2 propuestas por equipo de Naciones Unidas en el país. Por supuesto, en este caso, asumimos que las propuestas que se envíen para la ventana de juventud cuentan con el respaldo del coordinador residente y para ello pedimos que vengan acompañadas, en el caso de las propuestas de Naciones Unidas, por una carta de presentación firmada por el coordinador residente. Estamos financiando en este ámbito proyectos o propuestas de proyectos por montos entre 800,000 y $2 millones para periodos de implementación de entre 18 y 24 meses. Y tenemos una política de invitar a que sea un máximo de 3, mínimo de 2 y máximo de 3 organismos de Naciones Unidas quienes postulen propuestas de proyectos al fondo. Para las propuestas conjuntas entre agencias del sistema, agencias, fondos y programas y organizaciones de sociedad civil, el monto de financiamiento es parecido y en este caso invitamos a que sean coaliciones de no más de 2 organismos de Naciones Unidas y un socio de sociedad civil. Y por supuesto, las organizaciones de sociedad civil que participen en asocio de agencias de la ONU en este contexto deben cumplir con unos ciertos criterios de elegibilidad. Y ahora vamos a entrar un poco más en los detalles sobre estos criterios. En lo que tiene que ver con propuestas, digamos, presentadas autónomamente por organizaciones de sociedad civil, nuestra recomendación es que no se presenten más de 2 propuestas por organización. Hay organizaciones que tienen sedes en distintos países o incluso una cobertura regional o global. Si hubiera organizaciones de sociedad civil internacionales que quieren presentar más de una propuesta, el total global deberían ser 2, ¿no? Por organización. En este caso, el financiamiento que podemos ofrecer cubre un rango un poco más grande. Podemos proyectos desde $300,000 hasta $2 millones con la misma duración, entre 18 y 24 meses. Y en este caso, las propuestas tienen que ser individuales, en el sentido de que debe ser solamente una organización de sociedad civil, la receptora formal de fondos, ¿no? Por supuesto, puede haber coaliciones, puede haber alianzas o grupos de trabajo. Nosotros no impedimos que una organización pueda actuar como receptora y que después establezca alianzas y mecanismos de colaboración con otras organizaciones, pero para fines de rendición de cuentas, de reporte y de monitoreo, es una organización la que es considerada receptora de fondos y la que tiene que, digamos, ofrecer la documentación de respaldo y trabajar con nosotros en el monitoreo, la evaluación, el cierre financiero de los proyectos. Por supuesto, si bien en este contexto estamos invitando a organizaciones de sociedad civil a hacer envíos de manera autónoma, nuestra recomendación es que se pongan en contacto con los colegas que trabajan en los secretariados del fondo en los países o los puntos focales de las oficinas de los coordinadores residentes para que ellos puedan también ofrecer algún nivel de asesoría y compartir los materiales y las guías que sean necesarias en esta primera etapa. Vamos adelante, Ilva. Em, ¿Cuáles son esos criterios de elegibilidad a los que hacía referencia para organizaciones de sociedad civil? Am, Primero, cualquier organización que quiera presentar una propuesta tiene que estar registrada formalmente como organización sin ánimo de lucro ante las autoridades nacionales. Esto es la personería jurídica, ¿no? Que veo que saltó una pregunta en el chat. Necesitamos que como parte de la documentación, si la propuesta pasa a las siguientes fases, poder contar con un certificado actualizado, ¿no? Que cada país es diferente, no necesariamente es el mismo organismo en cada país el que lo emite, pero el certificado oficial que demuestra que está inscrito y que la inscripción está vigente en el país. También, y esto es un requisito relativamente nuevo, es necesario
que la organización haya recibido o reciba una puntuación de bajo riesgo en una microevaluación del HACT, que es una evaluación técnica que establece con una serie de parámetros predefinidos las capacidades de implementación y un poco la, la capacidad de las organizaciones para cumplir con los requisitos financieros y administrativos que tiene el fondo como donante en la implementación de los proyectos. Hay detalles sobre qué es esto del HACT entre los materiales que estamos compartiendo con ustedes. Si la organización que quiere mandar una propuesta ya se ha evaluado, nosotros podemos aceptar una evaluación HACT que tenga como fecha de vigencia a enero de 2022, de enero para acá. Antes no. Y si aún no hubiera sido evaluada, aquellas propuestas de proyectos de organizaciones de sociedad civil o que incorporen organizaciones de sociedad civil que no tengan el HACT Assessment, no se preocupen, nosotros, para aquellas que pasen a la siguiente fase, después de la nota conceptual, nosotros encargaremos desde PBSO la evaluación, ¿no? Y para ello, por supuesto, estaremos en contacto con las organizaciones para solicitar la documentación necesaria. Esta es una evaluación que se haría, en todo caso, bajo contrato por parte de proveedores que determinará el Peace Building Fund y que se hace en los países. En cualquier caso, con HACT y sin HACT es necesario también que se incluya algún tipo de referencia de parte de una entidad de Naciones Unidas en el país o de algún otro cooperante o donante que está en el país que acredite una gestión financiera y programática satisfactoria durante los últimos 3 años, ¿no? Previos a la convocatoria. Y por supuesto, para aquellas entidades de sociedad civil que pasen a la siguiente fase, habrá también un mecanismo de revisión de las políticas y los mecanismos establecidos para la prevención de la explotación y el abuso sexual, que es otro de los parámetros y de los estándares con los que trabaja el Peace Building Fund. Ilva, adelante. Vamos a compartir el enlace con la información sobre el HACT. Ahí lo está compartiendo mi colega Pauline. Perfecto. Como decía, nosotros solo podemos financiar proyectos con un marcador de género 2. Idealmente, ¿no? Si tiene sentido en el contexto, por supuesto, nos interesaría mucho también proyectos con un marcador de género 3. Lo que significa esto en términos prácticos es lo que les decía antes, ¿no? El avance en la igualdad de género como objetivo importante del proyecto o como objetivo principal del proyecto, ¿no? Y la cantidad de presupuesto que se dedica a esta política. También tenemos una guía específica sobre el marcador de género del Peace Building Fund, del Fondo de Consolidación de Paz, que está disponible online y a la cual les estaremos compartiendo los vínculos. Adelante, Ilva. Queríamos compartir con ustedes 3 puntos que nos parecen las lecciones principales aprendidas o algunas de las más importantes en las últimas convocatorias, ¿no? Quería, quizás antes de esto, simplemente reiterar cuál es el proceso para la aprobación de los proyectos. En este momento, lo que les estamos pidiendo es que antes del 9 de mayo envíen una nota conceptual en el formato que está establecido en la página web. Verán que es una nota bastante liviana, donde todavía no se pide un nivel de detalle técnico muy alto, ¿no? Ahí nos interesa sobre todo comprender cuál es el reto de prevención o de consolidación de paz que quieren abordar y cuál sería la estrategia del proyecto y quién participaría, qué áreas geográficas y tal. Todavía no pedimos entrar a discutir los componentes más técnicos de un proyecto como el marco de resultados o el presupuesto, ¿no? Es realmente lo que les pedimos es que nos envíen la idea general que tendrían para un posible financiamiento del Peace Building Fund. Estas ideas, estas notas conceptuales serán evaluadas por un panel independiente y también con componentes, digamos, del equipo técnico del Peace Building Fund y de nuestras entidades socias, y aquellas que sean invitadas a pasar a una segunda fase entonces recibirán una retroalimentación en términos de los comentarios, recomendaciones, preguntas del panel evaluador y se les invitará a desarrollar un documento de proyecto completo, ¿no? Entonces son dos fases fundamentalmente, un primer análisis de las ideas de proyecto en lógica de nota conceptual y luego la elaboración de un proyecto en los formatos
estándar del fondo y con los requisitos técnicos del fondo. Por supuesto, cuando lleguemos a ese momento, con todo gusto compartiremos con ustedes las guías necesarias y tanto nosotros como nuestros colegas en los secretariados en el país y en las oficinas de los coordinadores residentes estaremos listos para apoyar y responder dudas. Lecciones aprendidas. En primer lugar, por supuesto, los temas que hemos planteado, que como los he comentado este año, pueden ser considerados bastante generales, ¿no? El apoyo a la participación de los jóvenes y, ¿no? Iniciativas tendientes a fortalecer o profundizar el espacio cívico con un foco en juventud. Lo que no deberíamos perder de vista es que este fondo, el Fondo de Consolidación de Paz, es un fondo del Secretario General de Naciones Unidas que tiene un mandato muy específico, ¿no? Y un nicho muy específico. Entonces, es fundamental que las propuestas que ustedes formulen en esta etapa tomen en cuenta esto, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de este donante? Este fondo es un fondo que tiene unas características diferentes a lo que pueden ser otros fondos o otros donantes. Y por supuesto, tomamos muy en cuenta al evaluar los proyectos cuál es el vínculo entre las intervenciones propuestas, la estrategia que se propone para el proyecto y los resultados previstos en materia de prevención y de consolidación de paz. Con lo que quiero decir que no somos un fondo que puede apoyar propuestas dirigidas estrictamente a fortalecer la participación de los jóvenes por sí mismo, no porque no sea importante, por supuesto que es importante, pero tenemos que leer esto en el contexto del análisis que ustedes hacen de los riesgos y de las oportunidades que existen en el país o en la región en la que están trabajando desde una perspectiva de prevención y de consolidación de paz, ¿no? En ese sentido, es un criterio estricto, ¿no? Nosotros como fondo somos el fondo que existe para contribuir a apoyar iniciativas de consolidación de paz con una lógica de prevención, ¿no? Entonces, verán en los formularios que hay una sección importante que tiene que ver con el análisis del conflicto o del contexto, que es donde queremos que nos digan cuáles son esos conflictos o esos riesgos de escaladas violentas o esos procesos políticos que queremos atender. ¿Cuál es la lógica de intervención del proyecto desde la perspectiva del mandato del fondo en materia de prevención y consolidación de paz, ¿no? Esto es fundamental, porque si no viene bien anclado en este sentido, eh, puede ser que una buena propuesta no pase a las siguientes etapas, ¿no? Entonces, primera recomendación, revisen la documentación que hay en Internet, en nuestra página web, en el llamado que se hizo para esta ventana de financiación, para asegurarse de que comprenden cuál es la naturaleza de este fondo, ¿no? Cuáles son sus objetivos y cuáles son sus prioridades y qué tipo de temas son sobre los que queremos trabajar, ¿no? Por supuesto, somos flexibles en el sentido de que podemos aprobar y apoyar iniciativas que se adaptan a contextos muy diferentes, por supuesto. O sea, Haití no tiene nada que ver con Guatemala, ni con Colombia, ni con El Salvador, ni con Honduras. Cada país es único y las realidades territoriales en cada país también son muy diferentes, pero sí que necesitamos ver este anclaje, pues obviamente con los objetivos del fondo y su mandato. En segundo lugar, lo decía antes, este es un fondo que le da mucha importancia a las cuestiones de género y de juventud. Esta es una ventana dirigida a apoyar, digamos, la agenda de la juventud, paz y seguridad, pero eso no implica que las consideraciones de género no vayan a ser una parte importante, una métrica importante para evaluar las propuestas. Entonces es fundamental tener ambos enfoques, aunque sea un proyecto dirigido a la juventud, que sea sensible también a las cuestiones de género. Y como decía allí, muchas de las notas conceptuales que han tenido éxito para pasar a la siguiente etapa lo han hecho en parte porque esto es una parte central de su propuesta, ¿no? En su análisis y en la estrategia de intervención del proyecto. Y finalmente, un tema que es más sencillo decir que hacer, ¿no? Que es otro criterio importante del fondo, el carácter innovador de las propuestas, ¿no? Por innovación, siempre insistimos, no nos estamos refiriendo necesariamente al uso de nuevas tecnologías de información o inteligencia artificial o redes sociales, y esto es un componente que bien, pero aquí nos referimos a la innovación en un sentido un poco más del enfoque programático, ¿no?
necesitamos que idealmente nos puedan enviar propuestas donde ustedes puedan articular qué es diferente de lo que están proponiendo con respecto a lo que ya se ha hecho, lo que ya han hecho o han hecho otros actores en el país, y cuáles serían los caracteres de los factores de innovación en la manera en la que ustedes están planteando abordar las realidades que elijan, ¿no? Entonces, pilotear nuevos enfoques, experimentar, trabajar en áreas geográficas o temáticas que no han sido trabajadas antes o que no han sido priorizadas, etcétera. Nos referimos un poco a esto cuando hablamos de innovación. Entonces, no es tanto la tecnología, aunque por supuesto si hay elementos de, yo que sé, alerta temprana o lo que sea, va a ser interesante leerlo, pero no nos referimos a la innovación en este sentido, sino en un sentido más de los enfoques programáticos, ¿no? De que puedan en estas notas conceptuales contar una buena historia de qué de lo que están proponiendo es diferente y por qué creen que esto va a tener un impacto mayor a lo que ya se ha intentado, que puede haber tenido resultados diferentes. Les invitamos a evitar enviar propuestas que transmitan la sensación de que estamos simplemente dándole continuidad a cosas que ya estamos haciendo, ¿sí? O que estamos buscando llenar una brecha presupuestaria para continuar con programas que ya han ido avanzando, exitosos o no. Realmente el componente de innovación es muy importante y los invitamos también a retarse un poco en este sentido, ¿no? A pensar un poco fuera de la caja, y si hay cosas que ustedes quisieran proponer que sean experimentales, ¿no? Pilotear enfoques que no se han echado a andar, etcétera, etcétera, pues muy interesados en leerlo y en conversarlo. Adelante, Ilva. Voy a dejarlo aquí. Yo sé que hay muchas preguntas en el chat. Vamos a tener un momento al final para ir a las preguntas, pero yo me quedo en esta parte introductoria y dejo a mi colega Tomás para profundizar un poco más en la sustancia sobre lo que es la programación sensible a esta agenda. Gracias. Gracias, Nicolás. Y sí, como él había hablado anteriormente, es importante que a lo largo de la conceptualización y en todos los procesos de la elaboración de las propuestas y de las notas conceptuales tengamos bien en cuenta que el foco de esta llamada es en la juventud y en la agenda de juventud, paz y seguridad. Y por lo tanto ahora voy a compartir algunas recomendaciones para que tengan en cuenta a la hora de realizar una propuesta sensible a la juventud. Como acá vemos, digamos, hay dos factores claves que tienen que integrar, diría, cualquier nota conceptual o propuesta. Uno es la sensibilidad a la juventud. Esto quiere decir identificar las realidades, las necesidades y aspiraciones específicas de la juventud, y se tienen debidamente en cuenta a lo largo de todo el ciclo del proyecto, ¿no? Y por el otro lado, también pensar en el derecho que tienen los y las jóvenes de participar y que sus opiniones y experiencias se tengan en cuenta a lo largo de todo el ciclo del proyecto. Entonces, en definitiva, lo que estas dos dimensiones nos dicen es, por un lado, tenemos que tener un contenido que sea sensible a la juventud, a sus necesidades y al contexto. Pero por el otro lado también tenemos que ser muy cuidadosos del proceso. Todos los proyectos del Peace Building Fund que se financian tienen muy marcada esta cuestión que la inclusión de la juventud, el escuchar sus necesidades y hacerlas partes del proceso programático, no es algo que se hace solamente en la etapa conceptual de la propuesta. No es que se hace una consulta y luego digamos, se realiza el proyecto de manera independiente, sino que la inclusión de la juventud tiene que estar a lo largo del proyecto, ¿no? Y a lo largo del proceso, inclusive también en su evaluación y en su monitoreo. Next slide, please, Silva. Bueno, acá hay algunas, digamos, preguntas específicas que uno se puede hacer para ayudar en esto que decía anteriormente sobre cómo hacer una programación adaptada a la juventud, a la agenda de juventud, paz y seguridad. La primera sección habla sobre el contexto, ¿no? Entonces es importante preguntarse cuál es la situación social, política y económica de la juventud, cómo puede la juventud experimentar la vida de formas diferentes a otras personas, es decir, digamos, las características específicas que tiene la juventud que a lo mejor no lo tienen otros grupos etarios dentro de un contexto.
Preguntarse si existen retos o barreras específicos que dificulten la participación de la juventud en la sociedad, que sean, de vuelta, que sean distintos a otro grupo etario, y preguntarse si se incluyen en el análisis las contribuciones positivas de la juventud a la paz, de la juventud a la paz. Este es un punto fundamental y es un punto que la Agenda de Juventud, Paz y Seguridad ha venido a remarcar y a hacer digamos, un argumento muy fuerte, que la juventud no tiene que ser necesariamente entendida simplemente como víctimas de la violencia o como perpetradores de la violencia, pero sino que también tienen contribuciones positivas a la consolidación de la paz, y eso es lo que queremos resaltar y lo que los proyectos deberían trabajar dentro de este llamado. Y bueno, y un programa de Juventud, Paz y Seguridad debe basarse en el contexto local y en un análisis específico del conflicto que tenga en cuenta a los y las jóvenes y las cuestiones de género. De vuelta, la cuestión del contexto, de entender las dinámicas locales del conflicto y las necesidades particulares de la juventud es absolutamente primordial, y cuando ustedes tengan que hacer esa evaluación del contexto, va a ser, digamos, va a ser evaluado cómo ustedes identifican, cómo fue el proceso de identificación de ese contexto y cómo la juventud influyó o no en ese proceso, ¿no? Bueno, después del proceso, otras preguntas que sirven son cuáles son las oportunidades para implicar a la juventud y a las organizaciones dirigidas por jóvenes. Preguntarse también si pueden participar como socios en la ejecución, y sobre esto vamos a hablar un poco luego. ¿Qué tipo de apoyo podría ser necesario para permitir la participación plena y significativa de la juventud en el proceso? ¿Cómo garantizar que el proceso no margine, aunque sea involuntariamente, a determinados grupos por su identidad de género, raza, origen étnico, afiliación religiosa o condición de discapacidad u otras distinciones? Y este es un punto que también ya mencionó Nicolás anteriormente, sobre la interseccionalidad que deben tener los programas, digamos, las notas conceptuales con otros temas, incluido particularmente con la cuestión de género, que es un requisito formal. Pero también con otras interseccionalidades es muy valorado cuando se puede abordar esa intersección de problemáticas que afectan a la juventud, pero también a grupos específicos marginados de juventud. Y por último, si existen riesgos a los cuales pueden estar expuestos los y las jóvenes debido a sus iniciativas, y también preguntarse si estos riesgos son sexistas. Un programa de Juventud, Paz y Seguridad debe incluir siempre a la juventud en el inicio, en la planificación y la ejecución y evaluación del programa, lo que ya mencioné anteriormente. Y sobre esta última pregunta, también otro punto que es muy importante para la agenda y para para subir notas conceptuales, para presentar notas conceptuales, es la evaluación del riesgo, que sabemos, lamentablemente, y en nuestra región particularmente, que muchas veces los y las jóvenes activistas, líderes y lideresas, y jóvenes constructores de paz sufren represalias y sufren problemas de protección bastante significativos por su trabajo, por lo cual entender esos riesgos y elaborar medidas de mitigación de esos riesgos también es muy valioso a la hora de presentar propuestas. Y por último, el contenido. De vuelta, algunas preguntas son: ¿qué papel desempeñará la juventud en este proceso? Si serán menos beneficiarios o si habrá alguna oportunidad de que la juventud lidere la puesta en marcha de algunas de las iniciativas que proponen. ¿Cómo podemos garantizar que la juventud también se beneficie de los resultados pacíficos y del cambio que la iniciativa pretende generar? Si necesitamos una actividad específica para la juventud para alcanzar nuestro objetivo, o si es mejor establecer mecanismos para incluir a las y los jóvenes en los procesos generales. Y si hay una actividad específica para la juventud, ¿cómo se alinea con la teoría del cambio general? ¿Cómo garantizamos que los beneficios de esta intervención específica para la juventud contribuyan a los resultados pacíficos generales? Y por último, si se adopta un enfoque integrado, ¿cómo garantizar que la juventud no queden marginados, desatendidos e ignorados durante el proceso? Y acá, de vuelta, un programa de Juventud, Paz y Seguridad no tiene por qué tener a la juventud como único grupo beneficiario, pero los resultados sí deben beneficiar a la juventud. Y de vuelta, las preguntas que hace esta sección hablan también sobre la idea que avanzar la agenda de Juventud, Paz y Seguridad no necesariamente implica trabajar directamente en actividades enfocadas específicamente en jóvenes, sino que a veces
digamos, luego de observar el contexto y pensando el contexto en particular, una de las posibles actividades puede ser trabajar con grupos no jóvenes, pero que esa sensibilización, por ejemplo, que se haga de un grupo no joven, influya positivamente en la juventud, ¿no? Próxima, next slide, please. Ok, y esto es lo último sobre esta que hablaba anteriormente, que es el enfoque tridimensional de la participación de los jóvenes. Es decir, a qué nivel o qué grado de participación el proyecto o la propuesta va a considerar a la juventud. Y acá hay digamos, tres grados, si se quiere. El primero, que es el mínimo, lo mínimo, es que se trabaje con la juventud como beneficiarios. El segundo es un paso más, digamos, un paso ideal, ¿no? En el cual se trabaja junto a la juventud como colaboradores, como partners, como iguales. Y el tercero es, digamos, el grado mayor, ¿no? En el cual simplemente se apoya a la juventud como líderes y lideresas. Em, de vuelta, esto habla sobre los grados de participación que los proyectos pueden tener en las propuestas. De vuelta, lo mínimo sería que la juventud sea beneficiaria, pero idealmente estamos buscando propuestas en las cuales los jóvenes los y las jóvenes sean partners, sean colaboradores y puedan estar, digamos, sean partícipes activos de tanto la incepción del proyecto como la elaboración y también la evaluación y el monitoreo. Y todas estas, y digamos, y para entender mejor cómo pueden, digamos, realizar también una programación sensible a la Agenda de Juventud, Paz y Seguridad, les recomendamos mucho leer el Manual de Programación de Juventud, Paz y Seguridad, en los cuales se establecen algunos checklists y algunas preguntas y buenas prácticas para justamente realizar un programa, un proyecto sensible a la juventud. Y nada, es una fuente de información bastante útil que se los recomendamos para leer, que seguramente les va a ayudar a la hora de realizar sus notas conceptuales. Y creo que esa es mi última slide por ahora, pero luego volveré. Vale, creo que sigo yo. Espero me escuchan bien. ¿Me pueden hacer una señal? Ok, vale. Pues seguimos ahora vamos a revisar un poco más en detalle los dos temas de este año y yo voy a cubrir en particular el primer tema que se titula Fomento de procesos políticos que incluyan a los jóvenes y promoción de la participación política de jóvenes diversos. Next, Ilva. Bueno, primero, ¿por qué este tema lo consideramos como una prioridad estratégica? Primero, porque conocemos los principales retos en cuenta a la participación política de los jóvenes. Aquí listamos unos, pero no es una lista completa. Pero, por ejemplo, sabemos que la exclusión juvenil sigue arraigada en marcos legislativos y políticos, incluso normas sociales, comportamientos y prácticas. Conocemos también la necesidad de mejorar la participación política más allá de los números y de la representación, o sea que no solo se mide la participación política con el número de jóvenes que están incluidos en las estructuras formales, sino también con la participación efectiva y el poder que tienen los jóvenes para influenciar a las decisiones, por ejemplo. También conocemos el reto que concierne las barreras y amenazas financieras, también barreras institucionales y organizativas, la desconfianza juvenil también en las instituciones del gobierno, las autoridades, el cierre del espacio cívico para los jóvenes, también las estructuras de poder desiguales, los obstáculos adicionales en situaciones de conflicto, en países en conflicto. Sabemos que también se encierra bastante
la posibilidad para los jóvenes para participar en las decisiones públicas y en los procesos políticos. Y por último, la falta de recopilación de datos o de mecanismos disponibles para recopilar datos sobre la participación política de los jóvenes. Sin embargo, la participación de los jóvenes en los asuntos políticos y públicos sabemos que es un derecho, por lo cual consideramos que es fundamental enfocar en este tema. También es un medio esencial para atender las necesidades de los jóvenes y de sus comunidades. Es una forma de reforzar la gobernanza democrática y garantizar los procesos políticos inclusivos. Y por fin es una necesidad para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, la agenda de la juventud, paz y seguridad que Tomás acaba de mencionar, la consolidación de la paz inclusiva y garantizar que ningún joven se quede atrás. Next. Bueno, ahora vamos a revisar unos recursos e informes que consideramos importantes y que pueden también consultar y utilizar cuando desarrollan su propuesta sobre la participación política de los jóvenes, porque consideramos estos informes y recursos como muy clave. Pues primero tenemos la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2250, que es bastante famosa porque es la primera resolución de las Naciones Unidas que se trata del programa de Juventud, Paz y Seguridad que ya Tomás, del cual Tomás habló antes. Y por la primera vez esta resolución incluyó la participación como un pilar clave e urge a los Estados miembros a que estudien formas de aumentar la representación inclusiva de los jóvenes en la toma de decisiones a todos los niveles, en las instituciones y mecanismos locales, nacionales, regionales e internacionales para la prevención y la resolución de los conflictos. Sigo también el estudio de progreso que se llama Missing Piece, que también fue desarrollado en 2018, y este estudio reconoce a los jóvenes como socios esenciales que ya están impulsando de forma significativa el cambio social y político, y el mismo estudio requiere lo siguiente: la necesidad de invertir en la capacidad, la agencia y el liderazgo de los jóvenes como constructores de paz. O sea que no solo son beneficiarios, sino también actores, agentes y constructores de paz. La necesidad también de abordar las barreras estructurales que limitan la inclusión significativa de los jóvenes y garantizar un entorno propicio para la amplitud de organizaciones y actividades dirigidas y centradas en los jóvenes. Y por fin, asociarse con organizaciones dirigidas por jóvenes y centradas en la juventud como socios iguales y esenciales para la paz. Tenemos también dos otras resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptadas cada una en 2018 y 2020, también sobre la agenda de juventud, paz y seguridad. Y también esas dos resoluciones recordaron la importancia de tomar en cuenta la participación política de los jóvenes. En particular, la primera, 2419, insta a las partes interesadas a tener en cuenta las opiniones de los jóvenes y facilitar su participación igualitaria y plena en los procesos de paz y de toma de decisiones a todos los niveles. Y por fin, la última resolución, de la 2535, hace hincapié en los espacios cívicos y políticos en los que opera la juventud. Next slide. También tenemos dos informes del secretario general, que de hecho son dos informes que sirven para reportar sobre la implementación de la Agenda Juventud, Paz y Seguridad que ya mencionamos un par de veces.
Pues el primer informe estuvo desarrollado en 2020 y nos recuerda este informe que siguen existiendo retos fundamentales como las barreras estructurales que limitan la participación de los jóvenes y su capacidad para influir en la toma de decisiones, las violaciones de sus derechos humanos y la insuficiente inversión para facilitar su inclusión y empoderamiento. También este informe nos recuerda que a pesar de los avances en la inclusión de los jóvenes en la vida pública, la participación significativa de los jóvenes en el mantenimiento de la paz y de la seguridad sigue siendo un reto. Hubo también la importancia de recordar los derechos especiales de las mujeres jóvenes y también la importancia de tomar en cuenta la necesidad de hacer más para crear un entorno propicio, como decimos antes, para los jóvenes en el que se les vea y respete como ciudadanos con los mismos derechos, las mismas voces y la misma influencia. Y el último informe, que es más reciente, del año pasado, 2022, nos recuerdó que persisten profundos desafíos que conciernen la participación significativa de los jóvenes en la toma de decisiones. Y la generación del encierro mostró un espíritu indomable de resiliencia y liderazgo para hacer frente a los retos actuales. También se mencionó en este informe el impacto de la digitalización acelerada del espacio cívico y de las oportunidades de participación, que ofreció una oportunidad para un compromiso y una inclusión más amplia, al tiempo que planteaba también nuevos retos de protección que requerían medidas urgentes. Y sin embargo, la participación de los jóvenes en los procesos políticos formales sigue siendo preocupantemente baja. También ese mismo informe mencionó la importancia de considerar la participación electoral, que, como sabemos, ha disminuido en todo el mundo. Y sabemos que las cohortes de jóvenes tienden a votar menos que los más mayores en muchos lugares. Pues es también algo que hay que considerar. Next slide, please. También aquí son dos recursos adicionales que quisiéramos mencionar porque también se pueden consultar y pueden inspiraros en el desarrollo de sus propuestas. Pues el primero es el llamamiento del secretario general a la acción en favor de los derechos humanos de 2020. Y en este documento se enfoca en una visión transformadora de los derechos humanos, en que se recuerda que los derechos están en el centro del desarrollo sostenible, es muy clave en la Agenda 2030. También se debe de considerar los derechos en tiempo de crisis. Hay que hacer un análisis de los riesgos para los derechos humanos también. La participación pública y el espacio cívico, pues incluso temas de inclusión y participación, incluso de los jóvenes. También derechos humanos tienen que considerarse cuando hablamos de emergencia climática, pues los derechos de las generaciones futuras. También hay de considerar los derechos humanos en el centro de la acción colectiva y por fin las nuevas fronteras de los derechos humanos, también con la apertura de la digitalización y las nuevas plataformas que ofrece la digitalización para promover los derechos humanos. Y por fin, el último recurso que queríamos compartir, just one second. Nuestra agenda común de 2021, que recuerda la necesidad de escuchar mejor a los jóvenes y trabajar con ellos, también en línea con la estrategia de juventud Youth 2030, y en el que en este documento, nuestra agenda común, que está disponible en línea, hay un índice que es sobre la juventud en la política,
que también se puede utilizarse para hacer un seguimiento de la apertura del espacio político en todo el mundo y que es claramente una demanda de los jóvenes. Next. One moment. Ok, gracias. Pues ahora vamos a revisar un poco más en detalle unos puntos de entrada para desarrollar sus propuestas. Pues de nuevo no es una lista muy completa, pero son solamente unas sugerencias o ideas de cómo en qué se podría enfocar sus propuestas, hablando otra vez de participación política de los jóvenes. Pues primero se recomienda enfocarse en el apoyo a los esfuerzos para ampliar el espacio cívico de los jóvenes, entre otras cosas, analizando mejor los riesgos y amenazas para la juventud, fomentando el activismo juvenil y el compromiso cívico de los jóvenes, modificando políticas y procedimientos y garantizando la seguridad, los derechos humanos y la salud física y mental de los jóvenes, también en la esfera digital, como mencionamos antes. Otro punto de entrada podría ser el aumento de la participación política de los jóvenes en los procesos más formales de participación, o sea, en los procesos electorales, también que podría incluir los procesos de transición política, cuando es el caso en algunos países, la representación de los jóvenes en los parlamentos, esas son estructuras formales, consejos de juventud, etc. También otro punto de entrada es la facilitación del acceso de los jóvenes a los cargos electos, apoyando a la equiparación de la edad de elegibilidad para presentarse a las elecciones con la edad de voto y apoyando las simulaciones de parlamentos juveniles y los programas de liderazgo juvenil. Otra idea es también relacionado con los procesos electorales, pero concierne más la observación electoral, o sea, la participación de los jóvenes en los mecanismos de observación electoral durante el proceso. Y también refiere también el último punto que está en la página aquí, hablando de procesos electorales, también se podría apoyar el liderazgo de los jóvenes en la prevención de la violencia, incluida la violencia electoral en tiempos de elecciones. También se puede considerar, hablando de participación política, la promoción del diálogo intergeneracional sobre cuestiones de paz y seguridad, refiriéndose también al programa de Juventud, Paz y Seguridad. También se puede estudiar la posibilidad de apoyar la adopción de cuotas juveniles para fomentar su participación y otras medidas especiales de carácter temporal. Apoyar tanto la integración de la juventud como los esfuerzos especiales para que los jóvenes marginados reciban apoyo en su participación política. Y por fin abordar la legislación discriminatoria, las estructuras patriarcales, las actitudes que limitan la participación política de las mujeres, en particular, mujeres jóvenes. Next slide. Pues a continuación, acá están otras ideas de programación que se pueden considerar. Pues una es acompañar el fortalecimiento y la inclusión de los partidos políticos y garantizar la participación política directa de los jóvenes a todos los niveles, incluso en los diálogos entre partidos sobre cuestiones relacionadas con la paz. Promover el aprendizaje entre iguales y las oportunidades de creación de redes para los jóvenes para fomentar el intercambio, el networking entre las organizaciones de jóvenes. La regulación de la financiación política, porque ya mencionamos que es un reto importante, un desafío. La rendición de cuentas dirigida por los jóvenes y las iniciativas de lucha contra la corrupción dirigidas por los jóvenes.
Hablando otra vez de la agenda de juventud, paz y seguridad, se puede también enfocar en el desarrollo, el apoyo al desarrollo de los planes de acción nacionales sobre juventud, paz y seguridad. O si no es un plan de acción nacional, se puede también considerar hojas de ruta que incluirán la participación política de los jóvenes como una prioridad. También se puede considerar la elaboración de presupuestos adaptados a los jóvenes a todos los niveles, participación en los procesos de paz, los procesos de mediación, de reconciliación, en las comisiones de verdad, en todos los procesos de consolidación de la paz y por fin apoyar la investigación. Como mencionamos que la recopilación de datos puede ser un desafío también, pues se podría invertir en la investigación, la recopilación de datos, o sea, nuevos mecanismos que permiten a los jóvenes de participar en esta recopilación o monitoring de datos. Y por fin colaborar con los medios de comunicación para abordar los supuestos e influir en las narrativas sobre el papel de los jóvenes en la política. Next. Gracias. Pues cuando van a desarrollar su propuesta, por supuesto, van a tener que formular lo que llamamos una teoría del cambio. Pues aquí son solo unas indicaciones de cuáles dimensiones se pueden considerar cuando van a formular su teoría del cambio. Comúnmente hablamos, y de hecho es otra cosa que pueden consultar en el manual de programación de Juventud, Paz y Seguridad, porque allá hay más detalles en este recurso sobre las teorías del cambio con ejemplos concretos de cómo se pueden formular. Pero aquí es solo un ejemplo de las 4 dimensiones, 4R, que se pueden considerar cuando hablamos de consolidación de la paz y en este caso de participación política de los jóvenes. Pues los 4 Rs se refieren a la redistribución, o sea, cómo hacer frente a las desigualdades, el reconocimiento, respetar las diferencias, la representación, garantizar la participación y por fin la reconciliación, o sea, hacer frente a los legados del conflicto. Pues esos 4 Rs se pueden considerar como dimensiones claves cuando desarrollan su teoría del cambio sobre la participación política de los jóvenes. Y aquí en los cuadritos tienen más detalles sobre los efectos esperados en cuanto a cada R, cada dimensión que se pueden considerar cuando formulan la teoría del cambio. Next. Se mueve, no sé si soy yo, pero no se mueve. Ah, aquí, ya, gracias. Pues aquí voy a ir rápido porque veo el tiempo que está pasando, pero aquí son unos ejemplos y vi una pregunta en el chat que alguien preguntaba si se puede acceder a unos ejemplos de propuestas de proyectos pasados. Pues aquí están, aquí hay unos con los enlaces y creo que la presentación estará compartida, pues podrán fácilmente acceder a esas propuestas. Next. Next again. Pauline, I think we may need to move on to the next one. Okay, I think it's my last one, no? Okay, thank you. I'm going to do it quickly. Pues aquí, porque creo que es importante, son consideraciones clave que se deben de considerar, también basada en unos, no sé cómo se dice, pitfalls, que vimos en las propuestas pasadas. Pues aquí hay unas que se debe de considerar. Por ejemplo,
La segunda, creo que es muy importante, los propios jóvenes no son un grupo homogéneo, pues cuando hablamos de jóvenes, no se debe hablar de los jóvenes como un grupo único, sino como un grupo diverso con diferentes aspiraciones. O sea, que por ejemplo tienen mujeres y hombres que tienen aspiraciones diferentes dentro del mismo grupo de jóvenes. También considerar que es fundamental de fomentar los procesos políticos a todos los niveles, sino no solo al nivel nacional, pero es importante también considerar el nivel local y de las comunidades mismas. Creo que voy a parar aquí. I'm going to stop here, Ilva, because I know I'm running out of time. Merci. Apologies. Perdona por tomar mucho tiempo y perdona por mi español, ¿no? Y con mi acento francés horrible. Espero que no los he perdido. No, gracias, Paulina. Ha sido muy claro, bastante extenso. Yo sé que soy consciente del tiempo y que tenemos solamente unos 15 minutos más, ¿no? Entonces quisiera, si les parece bien, proponer que abramos el campo para el intercambio, para preguntas y respuestas. Teníamos un componente más de la presentación. Si les parece bien, vamos a tomar 2 minutos porque son elementos muy importantes para el fondo que tienen que ver con la dimensión de derechos humanos, pero después inmediatamente pasamos al intercambio, de poder interactuar un poquito. Gracias. Adelante, Tomás. Gracias, Nico. Y 2 minutos y nada más van a ser. No, simplemente para presentar el segundo tema es salvaguardar y expandir el espacio cívico para la juventud, incluyendo a través de infraestructuras locales para la paz. No voy a ir por cada slide, después le vamos a presentar pasar la presentación y pueden ir viendo lo que habíamos preparado, pero simplemente quería mencionar el tema que es también muy importante para el fondo. También puede ser tratado específicamente como una sola prioridad o puede ser trabajado en conjunto con el tema de participación que fue mencionado anteriormente. Y una distinción que me parece que es importante hacerla para aquellos que hayan presentado propuestas de YPI el año pasado. El año pasado también había un tema que era sobre protección. Este año el tema es sobre la protección del espacio cívico, que si bien obviamente están muy interrelacionadas, la idea de este año es enfocarnos en el espacio cívico, que como sabemos en la región muchas veces ha sido, digamos, se ve constreñido, ¿no? Y entonces estamos proponiendo propuestas para expandir el espacio cívico en promoción, protección y participación, que son las 3P para el espacio cívico. Eso nomás, ya después pueden ver la presentación y también la concept note, el llamado, en donde se detalla mejor qué entendemos como espacio cívico y distintos tipos de ejemplos y propuestas que pueden hacer, pero simplemente quería mencionar eso. Thank you, y over to you. We're mute. I think you're muted, Nicolas. Sorry, gracias Silva. Decía que respondiendo a algunas de las preguntas que hay en el chat en la presentación que vamos a compartir, la que acabamos de ver, hay vínculos a proyectos, a ejemplos de proyectos que se han aprobado en el pasado. Entonces creo que esto puede ser una buena orientación y dar una noción sobre los parámetros sobre los que nos estamos moviendo. Pero lo dicho, por favor, hemos ido intentando responder a las preguntas que hemos ido viendo en el chat, pero si hubiese preguntas que no hemos respondido o preguntas o comentarios adicionales, me parece que ese sería el momento ideal para plantearlas. Solo les pediríamos que levanten la mano virtual o que prendan su cámara si es posible para saber quién quiere intervenir. Gracias. No veo manos virtuales para comentarios en vivo, entonces hay preguntas que han ido saliendo en el chat. Voy a atender las que estoy viendo con mis colegas y si hay alguna que se queda pendiente, por favor, no duden en hacérnoslo ver. En la nota conceptual no pedimos un gran detalle en términos del presupuesto.
¿no? Pedimos montos globales y una indicación general, pero no es la nota conceptual. Es el mecanismo, la herramienta para el planteamiento más estratégico, ¿no? Para el análisis, un poco plantear una teoría de cambio, digamos, y una estrategia de intervención que nos permita entender cuál es la naturaleza de la propuesta. Los detalles específicos, más de índole técnica sobre la programación y el presupuesto, vienen en la siguiente fase. Entonces, no tiene que ser muy detallado, por supuesto, sí una cifra global, y si están pensando, como en este ejemplo, hacer transferencias a organizaciones de base comunitaria, a otros socios locales, pues esto debería quedar claro allí. También los porcentajes o los montos en los que estarían pensando. No es necesario presentar una contrapartida para los proyectos financiados por el Peace Building Fund. Como decía antes, el único requisito que tenemos, bueno, esto, perdón, no lo dije antes, lo pensé, pero no lo llegué a decir. Tenemos unos lineamientos en lo que tiene que ver con la cantidad de presupuesto que se puede asignar para gastos de personal. Y esto sí que es importante que lo tengan presente. Nuestras reglas como fondo para esta y las demás ventanas de financiamiento es que no deberíamos asignar, ¿no? Los proyectos no deberían asignar más del 20% del presupuesto global para gastos de personal, ¿no? Esta es un poco la línea de partida, hablando de staff, de personal dedicado por completo al proyecto. Por supuesto, si hay necesidad de contratar algunos consultores para tareas específicas en momentos específicos, hay una línea presupuestaria que lo contempla, pero en términos del presupuesto global, la regla es que no debería ser más del 20% para gastos de personal. La otra cuestión importante es que el Peace Building Fund da mucha relevancia, mucha prominencia a los temas de monitoreo y evaluación. Entonces también es importante que planifiquen las propuestas que pasen a la siguiente fase, que tomen en cuenta que el PBF recomienda que por lo menos el 7%, entre el 5 y el 7% del presupuesto global del proyecto se destine a tareas de monitoreo y evaluación, incluyendo para los proyectos que son mayores a $1,500,000, incluyendo también gastos específicos para una evaluación final independiente. Entonces, proyectos menores a $1,500,000 no necesitan contratar una evaluación final independiente porque se hace una evaluación desde el Peace Building Fund para esa cohorte de proyectos, pero sí es necesario que contemplen actividades e instrumentos en la lógica de recolección de información y de evidencias que permitan monitorear el avance hacia los objetivos del proyecto, ¿no? Entonces, líneas de base, líneas de cierre, encuestas, etcétera, son cosas que aquellas propuestas que pasen a la siguiente fase van a tener que contemplar, ¿no? Y también, obviamente, tienen que tener su reflejo presupuestario. Entonces, importante decir esto. Grants a organizaciones de sociedad civil internacionales, sí, en varias de los proyectos que hemos aprobado, nosotros financiamos organizaciones internacionales, ONGs internacionales, pero por supuesto apoyamos proyectos a nivel de país y apoyamos ONGs internacionales que estén trabajando en el país y que tengan la personería jurídica, que estén, digamos, formalmente inscritos. Entonces, en este sentido, no hay una discriminación entre organizaciones de sociedad civil nacionales y lo que pueden ser capítulos nacionales de organizaciones internacionales. Esto lo hacemos bastante como receptoras directas, ¿no? De fondos del Peace Building Fund. Veo que hay personas que han levantado la mano, entonces por favor, Leider y bueno, déjenme. Veo la mano de Leider y de Hanesh Aaron. Adelante, Leider. Leider me parece que está teniendo algún tema de índole técnica, no sé. Hanesh, quisieras intervenir tú porque me parece que tu micrófono está abierto. Sí, Hola, ¿me escuchan? sí, adelante. Mucho gusto. Bueno, eh,
Quería preguntar sobre el tema de los respaldos de Naciones Unidas, ¿verdad? Y el respaldo de gobierno. ¿Estos respaldos tienen que ir con la Concept Note o eso es después o es parte del proceso posterior? Sí, gracias, Janet. Muy importante. Hay dos cosas que tenemos que diferenciar, ¿no? Uno es la carta de referencia que tiene más un foco en, digamos, en la referencia sobre las capacidades de gestión administrativo-financieras de las organizaciones de sociedad civil. Esto está vinculado, digamos, a los criterios de elegibilidad de las organizaciones de sociedad civil, ¿no? Ahí pedimos que se adjunte una carta de referencia bien de una entidad, un organismo de Naciones Unidas o de algún otro cooperante internacional que está en el país, simplemente para el, digamos, el archivo de la propuesta de proyecto, ¿no? Esto tiene que ver con la administración de los fondos. Otra cosa es el endoso formal del proyecto, ¿no? Entonces, como explicaba al principio, para los proyectos que se presentan conjuntamente entre una entidad de Naciones Unidas y una entidad de la sociedad civil, pedimos que la propuesta venga acompañada por una carta de apoyo del coordinador o coordinadora residente de Naciones Unidas en el país. Las propuestas que son puramente de organizaciones de sociedad civil, en esta fase no necesitan ese endoso, pero si pasan a la siguiente fase y el proyecto es recomendado para aprobarse una vez que ya esté completo todo el desarrollo del documento de proyecto, el presupuesto, ¿no? Los indicadores y tal. En ese momento, al final del proyecto, del proceso, sí que vamos a pedir que el proyecto sea firmado tanto por el coordinador residente o la coordinadora residente en el país como por un representante de las autoridades nacionales a nivel ministerial, ¿no? Entonces, en la etapa de nota conceptual para propuestas de organizaciones de sociedad civil independientes, no es necesario que venga firmado ni por el coordinador residente ni por el gobierno, pero estos contactos son muy importantes, por supuesto, porque si el proyecto pasa a las siguientes etapas, para poder ser aprobado, las reglas del fondo piden que sean firmados el documento de proyecto final, tanto por el coordinador residente como por un representante del gobierno. Además, por supuesto, del representante legal o director de la organización de sociedad civil que esté haciendo la propuesta. No sé, Janesh, si esto aclara la duda. Son dos cosas diferentes, ¿no? Y son distintos momentos. Excelente, gracias. Sí, última preguntita. La nota de respaldo de los fondos, la cuestión administrativa, ¿a quién va dirigido directamente o solamente es una nota Sí, expandida? a quien concierna, ¿no? O al Peace Building Fund, simplemente necesitamos que sea una nota oficial, ¿no? Firmada por algún representante de esta organización que dé cuenta de ¿no? del desempeño de la organización en proyectos que hayan cerrado recientemente o tal. Es como una carta de referencia, ¿no? No hay un formato preestablecido, pero sí es un componente importante del, de la postulación. Yo veo que Leider sigue con la mano levantada. No sé, Leider, si podrías activar tu micrófono porque no te podemos escuchar. Y tienes la Buenas posibilidad tardes, de... Sí, adelante. bueno, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. La pregunta era sobre, bueno, no en el chat, pero pues quería como, digamos, tener un poco más de claridad. Yo hacía la pregunta respecto al tema de si en este fondo, en esta convocatoria, había la posibilidad o se contemplaban los recursos también para el tema de infraestructura o mejoramiento. Pero ahí es importante mencionar algo y es que en nuestro caso hacemos la consulta porque ya pues desarrollamos un proyecto que tiene que ver con pues, una casa de la cultura y un proceso de formación, pero pues el proyecto quedó estructurado en esa convocatoria en ese entonces para la construcción en 3 fases. Entonces también es como pensando, digamos, en el tema de sostenibilidad misma de la casa, en su continuidad y pues en el proceso mismo de formación que pues, pensamos seguir desarrollando. Entonces era por eso un poco la pregunta por el tema de infraestructura o mejoramiento, bueno, o continuidad de un proyecto que ya fue financiado pues, por el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas.
Era Entendido, Leider, gracias. Ahora queda mucho más claro. Ciertamente habría que ver los detalles de qué es exactamente lo que ustedes plantearían, ¿no? Como actividades, a dónde se dirigirían los recursos, pero lo que sí te puedo adelantar es que nosotros como fondo no financiamos la construcción o el mantenimiento de infraestructura física, ¿no? Salvo en casos muy excepcionales y en contextos que son muy diferentes al de Colombia en este caso. Entonces yo no recomendaría que incluyan en su propuesta costos dirigidos en ese sentido, porque no es el tipo de actividad que financia un donante como el fondo, ¿no? Sí, cosas que pueden tener más que ver con las dinámicas sociales o comunitarias o con el funcionamiento de estos espacios colectivos o comunitarios, siempre y cuando sean relevantes desde una perspectiva de consolidación de paz, ¿no? Pero la infraestructura física en sí, digamos, el ladrillo, no es algo que el fondo contempla. Entonces, mi recomendación sería que no lo planteen en esta propuesta. Y el hecho de que ustedes hayan trabajado ya en el contexto del trabajo que hace el Fondo Multidonante para la Paz en Colombia, no es ningún impedimento, ni mucho menos para que se presenten a esta convocatoria, ¿no? Esta convocatoria en el caso de Colombia, nosotros también trabajamos mano a mano con nuestras colegas del Fondo Multidonante. Ellos son nuestro punto focal, digamos, en la oficina de la coordinadora residente. Entonces, desde luego, no hay ningún inconveniente en ese sentido. Si les parece, le daría la palabra a Chiviricuarta, que me recuerda, me suena a Chavo del Ocho, ¿puede ser? Chiviricuarta. Buenas Hola, tardes. Hola. buenas tardes. Hola. Sí, le comento, nosotros teníamos algunas dudas. Para dar contexto, el colectivo es una organización comunitaria juvenil que se articula pues, desde el municipio de Palencia, el departamento de Guatemala. Pero nosotros, como mencionaba, no tenemos personería jurídica como tal, ¿no? Y veíamos como un poco complicado el hecho de quizás incluso buscar un poco de alianzas con cuáles presentar, por ejemplo, la propuesta. Entonces, mencionaba en el chat, si en un caso se pudiera hacer como esta alianza, ¿cómo se presentaría la propuesta? Es decir, ¿en conjunto o solo la organización que tiene personería pudiera enviarla? ¿O cómo sería el proceso? Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Es que en el chat Sí, apareces lo como siento. Chiviricuarta. Sí, Sí. mi nombre es Derek y el Derek. colectivo se llama Chiviricuarta, sí. Muy bien. No, efectivamente, lamentablemente las reglas del fondo no permiten que se puedan, digamos, aprobar propuestas que están enviadas por organizaciones que no cumplen con los requisitos de elegibilidad, ¿no? Y uno de los más importantes es que la organización esté registrada de manera formal, ¿no? Y que esto se pueda documentar. Entonces, en el caso de una plataforma como la que planteas, la ruta sería si es posible, obviamente, establecer una alianza que sí tenga personería jurídica y que pueda cumplir con los requisitos de admisibilidad del fondo, o bien con alguna entidad de Naciones Unidas. Ahora, eh, para responder a tu pregunta de manera más concreta, esto significa que la entidad receptora de los fondos, si esta propuesta o si dicha propuesta fuera aprobada y pasara a la siguiente fase, sería la entidad que tiene la personería jurídica, ¿no? El registro formal. Y también sería esa entidad la responsable de rendir cuentas por el uso de los recursos, ¿no? Del monitoreo, de la implementación, coordinar la implementación, el monitoreo y la rendición de cuentas por el uso de los recursos, que incluyen, como se imaginarán, también un ejercicio de auditoría independiente y, ¿no? La necesidad de presentar toda la documentación. Entonces, en este caso, esa sería la ruta que ustedes podrían considerar, ¿no? Lamentablemente no podemos nosotros financiar entidades de sociedad civil que no cuenten con estos requisitos. Em, am, Está bien, muchas gracias. No, sí, ya me aclaró las dudas. Y, por ejemplo, para quizás aliarnos, como mencionaba, con alguna agencia en Guatemala, como cuál podría ser como la ruta de comunicación para quizás presentarles la propuesta. No sé si Sí, nuestra existe una. recomendación es que se pongan en contacto en el caso de Guatemala con nuestros colegas del secretariado del Peace Building Fund en Guatemala. Les podemos ponerlos un contacto en el chat
y ellos seguramente podrán orientarles un poco en este sentido, ¿no? En este sentido más técnico. Vamos a escribir en el chat bueno, perfecto, perfecto, podemos hacer ese contacto. Ya veo la dirección de correo en el chat. Muchas gracias. Luego veo a Brandon en el orden de palabras. Adelante, Brandon. Sí, gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto, sí, escuchamos. Gracias. Sí, un poquito, digamos, en línea con la pregunta que hacía el compañero anterior. Digamos, si una organización de Naciones Unidas va a acompañar a una organización juvenil que sí está legalmente inscrita, pero que no cuenta, digamos, con los dos requisitos de las cartas de referencia de haber ejecutado, digamos, anteriormente algún tipo de proyecto o alguna ejecución financiera, ya sea de Naciones Unidas o del PBF, podría entrar, digamos, puesto a que está acompañado de una organización de Naciones Unidas. Las cartas de referencia que pedimos en este sentido no tienen que ser exclusivamente o no pueden ser solo de Naciones Unidas, ¿no? Pueden ser de algún otro donante o cooperante con el que hayan trabajado que tenga presencia en el país, ¿no? Entonces, si no han tenido experiencia de trabajo directamente con entidades del sistema de Naciones Unidas, podemos valorar cartas de referencia de otros donantes internacionales, de otras organizaciones internacionales. En todo caso, lo primero sería que ustedes, si tienen una propuesta de proyecto y una estrategia de intervención, se pongan en contacto con los colegas del Sistema de Naciones Unidas para ver si existiría el interés y el espacio para una colaboración en este sentido, ¿no? Así en abstracto es muy difícil saber si esto podría ser el caso. Y por supuesto, esa entidad de Naciones Unidas sería la que valoraría, en todo caso, los alcances de la colaboración que se podría establecer, ¿no? Si esto fuera así. Pero, de nuevo, no es indispensable que sea una entidad del sistema de Naciones Unidas la que provea la referencia. Pueden ser otros donantes con los que ustedes hayan trabajado en el país. Pero ¿Sí? digamos que de alguna manera sí debería de haber ejecutado fondos esta organización juvenil. Por supuesto, sí, o sea, para ser receptora directa de fondos del Peace Building Fund, sí, porque si no, no es posible que pase el assessment hacked, ¿no? Para ser socia de implementación, los esquemas pueden ser mucho más abiertos, pero la organización en sí no podría ser receptora directa de los fondos, ¿no? Esa O es sea la que en este diferencia. caso la Agencia de Naciones Unidas sería la receptora directa del fondo, pero sí podría entrar con una propuesta en conjunto con esta organización, aunque no tenga esos requisitos de haber ejecutado financieramente otros proyectos. Si fuera el caso que se alinean los astros, en el sentido de que hay interés común y una estrategia común y tal, por supuesto. La otra posibilidad, como decía al inicio, es que alguna organización de sociedad civil que cumpla con los requisitos pueda recibir los fondos y que plantee una estrategia que después permita trabajar con redes y con plataformas de otra naturaleza, ¿no? Pero esto habría que verlo caso por caso, ¿no? No es posible, digamos, presentar una fórmula que se ajuste a todos los contextos, ¿no? Ya, de acuerdo, gracias. Con gusto. Nine. Hola, Nine Ballesteros, no sé si nos escuchas. Vemos todavía cuatro manos levantadas y estamos ya en el límite del tiempo ¿Me previsto. escuchan Entonces ahí? les pediría que fueran muy breves, por favor. Adelante, Nine. Gracias, buenas tardes. No había podido activar mi micrófono. Tengo dos preguntas. Primero, nosotros, bueno, somos una fundación, la Fundación Injuhuellas, sí, pero trabajamos en alianza con la Fundación Educar Orinoquía casi siempre. La primera pregunta es la siguiente. Nosotros en este momento tenemos un proyecto activo con el Fondo Multidonante. Una inhabilitante para podernos presentar este proyecto. Quien ejecuta los recursos es Educar Orinoquía. Sí, y bueno, contamos ya con la experiencia. Este es el segundo proyecto que nos financia el Fondo Multidonante aquí en Colombia. Entonces, esa es la primera pregunta. Pues cumplimos con la carta de recomendación y demás. Esa es la primera. La segunda, cuando hacen alusión a las firmas de la institucionalidad, refieren a que en la alianza debe ir una institución del Estado o cómo funcionaría allí. ¿Cuál sería el lugar de la firma? No me quedó claro la firma del Estado, Perfecto. como ¿qué lugar tendría? Serían esas dos preguntas específicamente. Gracias.
Gracias, Nine. Muy importante la aclaración en cuanto al segundo punto. El hecho de que ustedes hayan recibido financiamiento del Fondo Multidonante no es un obstáculo para que presenten una propuesta en esta convocatoria. Nosotros somos también de alguna manera donantes del Fondo Multidonante, pero esto no significa que los fondos que ustedes hayan podido acceder en ese contexto sean los mismos fondos del Peace Building Fund. Y en cualquier caso, esto no sería un impedimento. Entonces, esto no debería ser una consideración o una preocupación para ustedes. Lo que se evaluará será el fondo de la propuesta, ¿no? La calidad de la propuesta, su sentido innovador, etcétera. Esto no debería ser una preocupación para ustedes. Y en segundo lugar, nosotros lo que necesitamos cuando un proyecto alcanza el final de la etapa de elaboración y de diseño y antes de la implementación, es que una entidad del gobierno, un representante del gobierno a nivel ministerial, endose la propuesta, pero esto no implica necesariamente que esa entidad reciba fondos o que necesariamente tenga que vincularse al proyecto de una manera o de otra. Esto es muy específico al contexto. Entonces, somos muy flexibles en cuanto a las maneras de trabajar con las contrapartes gubernamentales. Por supuesto, depende también del nivel, del lugar geográfico, de la lógica de implementación, etcétera. Pero no hay una expectativa necesariamente de trabajo conjunto con con la institucionalidad pública en el sentido de que reciban fondos, ¿no? Sí, de colaboración y de sinergias y de asociación en cuanto sea relevante, en tanto sea relevante para la estrategia del proyecto, pero no hay un modelo que se ajuste a todas las situaciones. Entonces, en la formalidad lo que necesitamos es una firma, ¿no? Un endoso formal de parte de una entidad gubernamental. Nosotros no decimos tampoco cuál debe ser, ¿no? Obviamente tendría que ser la que tenga más sentido en función de cuál sea el fondo del proyecto y los objetivos y la zona de implementación. Somos flexibles también en ese sentido, pero es una condición necesaria, ¿no? Que haya un respaldo institucional por parte de algún representante del gobierno. Em, Espero que esto aclare tu pregunta. Si les parece bien, veo que siguen saliendo manos, entonces vamos a movernos muy rápido porque ya estamos en el límite, pero le daría la palabra a Flor Q. Adelante, Flor Q. Buenas tardes. Disculpen, solo una consulta. ¿La evaluación HAC es lo mismo que una microevaluación? Porque como dijeron que es requisito para presentar una propuesta. Es requisito, no es requisito para presentar una propuesta en este momento. Si no la tienen, nosotros y pasan a la siguiente etapa, el Peace Building Fund encargaría esta evaluación. Si es lo mismo que una microevaluación, no sabría decirte la verdad porque me imagino que hay distintos tipos de microevaluaciones, ¿no? La evaluación HACT es un estándar que nosotros hemos asumido por mandato de nuestro agente fiduciario, pero no sé si estamos hablando de la misma, ¿no? Entonces, en las páginas web que compartimos están un poco los detalles del proceso y de los criterios para la evaluación HAT. Yo creo que lo mejor sería que revisen esto para ver si estamos hablando de la misma cosa, ¿no? Porque no estoy seguro Ok, de que sea lo mismo para el contexto en el que estás tú. bien. Ok, Gracias, muy amable. con gusto. Liliana Bulla. ¿Escuchan? Sí, De adelante. la Fundación Ayuda en Acción, agradecer primero este espacio. La pregunta concreta, aunque sabemos que en esta primera fase de nota de concepto no se requiere el presupuesto detallado, si tuviéramos la fortuna de pasar a la segunda, la elaboración del proyecto como tal, la formulación, sí está contemplado dentro del presupuesto alguna partida o rubro presupuestal para gastos administrativos o indirectos y de ser así, ¿qué porcentaje sería? Gracias. Sí, está establecido un estándar en términos de costos indirectos. Nuestras reglas imponen un techo de 7%, ¿no? De overhead como máximo. Esto también está ya estandarizado en los formularios para el presupuesto del proyecto que por supuesto compartiríamos con ustedes si pasan a la siguiente fase y podemos discutir más en detalle cómo se formulan estos presupuestos, pero en términos de porcentajes,
El techo está puesto en 7% de costos administrativos, ¿no? Y como decía antes, aparte son los gastos de personal que no debería superar más del 20%, pero esto lo podemos discutir más en detalle llegados a la siguiente fase, ¿sí? Perfecto, gracias. Con gusto, Liliana. Veo a Hernán, puede ser, Hernán. Creo que nos faltan solo Hernán y Giannis. Adelante, Hernán. Hola, Hernán. Si no te importa, vamos a pasar rápidamente con Giannis y a ver si podemos recuperar Hola, tu... Sí, adelante. buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por ese espacio. Por este espacio tengo dos preguntas. Una está relacionada con el tema de si es posible que las propuestas, digamos, sean de proyectos que ya están en curso, con la finalidad de que puedan ser contrapartidas, o si tienen que ser propuestas nuevas. Y por el otro lado, dentro de los comentarios en el chat, señalaron que nos iban a enviar como un directorio de los representantes del secretariado para que pudiéramos contactar. ¿Eso nos va a hacer enviar el correo o por qué medios nos podrán compartir como esa información? Muchas gracias. Perfecto, Giannis. ¿Desde qué país nos estás llamando? Desde Colombia. Desde Colombia. Ok, con gusto podemos compartir los contactos de nuestros colegas en el secretariado del Fondo Multidonante en Colombia. También más arriba en la conversación yo incluí un correo que es el correo estándar para esta convocatoria. Si quieres nos puedes enviar un correo allí y nosotros con gusto hacemos los contactos para preguntas más de índole local. Y en cuanto a la pregunta sobre la contrapartida, no, nosotros no financiamos proyectos en esta lógica, ¿no? Nosotros aspiraríamos a que fuera un proyecto nuevo en el sentido de que plantee una intervención que sea innovadora, que tenga, ¿no? Donde se vea el valor agregado y la ventaja comparativa del fondo con respecto a otros donantes y que tenga también una cierta lógica catalítica, ¿no? Entonces no somos el tipo de donante que apuntala iniciativas que ya están en marcha y que complementa recursos, sino que busca apoyar iniciativas nuevas, innovadoras y en una lógica catalítica. Entonces mi recomendación sería que lo planteen así si envían una propuesta en esta fase, ¿sí? Y bueno, Hernán, no sé si has logrado conectar tu micrófono, me parece que no. Te pediría que pongas tu pregunta en el chat. Y entonces le daría la palabra a María Elena, que es la última mano que tenemos levantada antes de cerrar la reunión. Adelante, María Elena. Saludo cordial para todos. Les habla Elena Leighton, trabajadora social del Último Bosque. Dos preguntas específicas. Uno, nosotros tenemos aproximadamente 10 años de experiencia en trabajo comunitario, pero como Último Bosque solo tenemos personería jurídica hace un año. Y la otra pregunta es si podemos aplicar al fondo por proyectos de fortalecimiento comunitario para el restablecimiento del territorio y la estabilidad de la paz. Es eso, muchas gracias. Wow, sí. Lo importante es que en el momento que hagan la postulación ya tengan el registro formal ante las autoridades del país, ¿no? Este es un requisito. Si tienen 10 años de trabajo y han podido trabajar en alianza con otros donantes, con entidades del Sistema de Naciones Unidas u otros actores, y ellos pueden facilitar una carta de recomendación en la lógica del respaldo o de la recomendación administrativa y financiera sería ideal, pero lo importante es que tengan naturaleza de organización legalmente constituida en el momento que envíen la presentación, la propuesta. Y sobre la pregunta más de fondo, tal como lo planteas, me parece que sí suena como un área relevante. Por favor, toma en cuenta, como decía al principio, cuál es la naturaleza del fondo, cuál es su mandato, ¿no? Cuáles son las prioridades que tenemos como donante. Tomen en cuenta también los temas principales para esta convocatoria, que son de los que hemos venido hablando durante el día de hoy, ¿no? La participación y el tema del espacio cívico.
Y por lo demás, pues muy interesados en recibir las propuestas y poder evaluarlas en igualdad de condiciones que las demás propuestas que podamos recibir. Así que, tal como lo planteas en términos generales, parece relevante, solo por favor asegúrense de que está alineada con los temas de la convocatoria de este año y con las prioridades del fondo. Cambio. Veo que nos queda solamente Hernán con la mano levantada, pero no sé si han logrado resolver el tema del micrófono. Si no, una asociación juvenil que se asocia al proyecto tiene que tener personería jurídica. La cuestión es que si una asociación juvenil, para ser socia del proyecto no necesita personería jurídica. Lo que nosotros necesitamos es que la entidad receptora de los fondos tenga la personería jurídica y cumpla con los requisitos de elegibilidad del Peace Building Fund. De ahí en adelante, con quien establezca alianzas, acuerdos de colaboración, actividades conjuntas, estrategias, es bastante abierto, pero en la claridad de que la entidad receptora es la que tiene que rendir cuentas ante el fondo y la responsable de la coordinación, en la implementación, el reporte, el monitoreo, etc. Sí. Bueno, no sé, estamos bastante por encima del tiempo que habíamos previsto originalmente. Yo les invitaría que si hay temas que no hemos cubierto, por favor nos escriban al correo estándar de la convocatoria. Lo voy a volver a poner aquí en el chat y nosotros podemos responder o bien ponerles en contacto con nuestros colegas y nuestros contrapartes a nivel de país para que puedan darle seguimiento. Si les parece bien, aquí estoy poniendo los datos de contacto para la convocatoria y de ahí podemos trabajar caso por caso según qué país sea para ponernos en contacto con los colegas. Entonces, sin más, muchísimas gracias por su tiempo y a disposición para seguir la conversación, esperando poder recibir sus propuestas en el plazo previsto. Un gran abrazo y muchas gracias. Colegas, hasta pronto. Gracias, Nico. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias. Hasta pronto.